de Cristo. Muchas veces nosotros no sabemos dónde estamos cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo. Es un tema precioso, maravilloso. ¿Qué hace la inteligencia divina? Hoy vamos a compartir la transferencia de la vida de Dios para tener vida con Dios. Hemos tomado como base bíblica Romanos capítulo 6, y vaya Romanos capítulo 6. Y mientras usted ubica la porción bíblica, usted puede decir conmigo: Señor, bendigo tu palabra es buena para mí, tu palabra me instruye, me enseña, y tu palabra me muestra un camino mejor. Esa es una forma, una manera de preparar la mente y el corazón para recibir la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos, versos 6 al verso 14. ¿Está conmigo? Leemos entonces en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, nosotros te damos gracias por este momento tan especial. Gracias por la honra, el privilegio que tenemos de estar juntos y de poder exaltar tu santo nombre, nombre la cual es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. De exaltar tu nombre, Señor, donde dice la palabra que tu nombre es bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Señor, gracias te damos por la honra de recibir la palabra también. Oramos para que la palabra sea buena para nuestras vidas, que la palabra traiga dirección, destino a nuestros corazones, que la palabra lleve a cabo el propósito la cual es enviada. Nosotros necesitamos tu palabra abundantemente en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, enséñanos y muéstranos un camino mejor. En Cristo Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor, pero Él se lo merece. Amén. Todo aquello la cual Dios transfiere su aliento para que lo que Dios creó sean seres vivientes, Dios primero hace un cuerpo, y nosotros cuando vamos a Génesis encontramos que Dios hizo las aves de los cielos, los peces del mar
hizo también las bestias y los animales. Dice el libro de Génesis. Una vez que Dios creó esos cuerpos, Él vino, dio aliento de vida para que esos seres fueran seres vivos. Pero primero Dios hacía un cuerpo. Cuando crea el hombre, que hace su cuerpo, también Él trae vida al hombre. Una vez que Adán peca, la muerte o el pecado pasó a todos los hombres, dice la Escritura. Luego Dios establece el cuerpo de Cristo porque tenía que colocar en el cuerpo de Cristo la vida. Un nuevo tipo de vida, no la vida existencial que nosotros normalmente conocemos. Así que quiero pasearte por el libro del Génesis para que podamos tomar en cuenta detalles y estudiemos cómo Dios transfirió la vida de Dios para tener vida con Dios. Amén. Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 1. Usted allí dispone su corazón para recibir la palabra de Dios. Esté atento porque hay alguna diferencia en las vidas que Dios creó o en los seres vivos que Dios creó. Está en el capítulo 1. Estudiemos entonces verso 20 al verso 25, podemos leerlo. Dijo pues, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Verso 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. ¿Y qué dice la palabra? Y fue así. Verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que dice que era bueno. En el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Dice el capítulo 2. Verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dice la palabra. Vemos a Dios creando cuerpos y encontramos la carne de las aves, la carne de los peces, de las bestias, de los animales, los cuerpos, y Dios trajo aliento para que ellos fueran seres vivientes o tener actividad y movimiento. Cuando también crea el hombre y lo forma, también al hombre trajo aliento de vida. Pero hay una diferencia. La diferencia en el verso 20 del capítulo 1, es importante ver lo que la Escritura muestra. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios, ¿qué dice? Que era bueno. Hay una diferencia de aliento que Dios colocó en los seres que Él creó, como las aves, los peces y las bestias y animales. Dios transfiere un aliento a ellos para que sean seres vivientes. Pero en cuanto al hombre, el aliento que Dios transfiere al hombre es distinto al aliento que Dios transfiere en los seres vivos que Él crió. Y esa parte es importante, saber la diferencia de ello. Cuando nosotros nos detenemos en lo que son las aves, los peces, las bestias, los animales, ellos reciben aliento de vida por la palabra creativa de Dios. Dice la palabra, y dijo Dios. Dios entonces usa su palabra creativa para traer a la existencia los cuerpos y con ella el aliento para que ellos sean seres vivientes. Así que toda ave, todo pez, toda bestia, todo animal, ellos tienen vida existencial, por la cual ellos tienen actividad y movimiento, tienen vida existencial. Pero cuando Dios crea el hombre y lo forma, dice la palabra que sopló aliento de vida en sus narices. Sopló Dios. Los seres vivientes que Él crió antes del hombre, ellos llegan a ser vivientes por la palabra creativa. Pero en cuanto al hombre, Dios sopló de él, Dios, lo que estaba dentro de él, y transfirió la vida de Dios a Adán para que Adán tenga vida con Dios. Son dos cosas distintas. Las aves, los peces, las bestias, los animales no pueden tener vida con Dios, ni tampoco fue transferido a ellos la vida de Dios. Solamente al hombre que Él crió transfirió la vida de Dios para tener vida con Dios. En otras palabras, Dios transfiere lo que estaba dentro de Él. Él sopla sobre el hombre y lo que Él tiene dentro lo transfiere al hombre para que tenga la vida de Dios y tenga vida con Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Diferente a los cuerpos de los peces, las aves, las bestias y los animales. Es diferente. Ellos reciben el aliento de vida para que tengan vida existencial. Cuando fue creado Adán, recibió la vida de Dios para tener vida con Dios. Eso es maravilloso. Amén. Cuando Adán comete el acto de transgresión, y hablamos de acto de transgresión porque Adán tenía conocimiento de Dios. Dios establece los límites a Adán. Esto es bueno, pero esto es malo. En otras palabras, Dios le trae conocimiento de Dios a Adán. Adán entonces decide algo. Él decide pensar y hacer lo que él cree. Mientras cuando Dios crea a Adán y lo forma, Adán tenía que pensar y hacer según la dirección de Dios. Son cosas diferentes. Las personas deben tener cuidado cuando ellos dicen, yo pienso y hago lo que yo creo. Deben tener cuidado con eso. Una cosa es, yo pienso y voy a hacer conforme Dios me da dirección. Son dos cosas diferentes. ¿Qué pasó con Adán? Adán
decide pensar y hacer lo que él creía y echa a un lado la dirección de Dios. Cuando echa a un lado la dirección de Dios, Adán queda perdido porque no sabe a dónde va y no sabe cuál es su destino, queda perdido. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito o el único en su clase, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Vio la palabra? No se pierda. En otras palabras, Cristo y el cuerpo de Cristo fueron creados para que los perdidos no estén en la vida sin saber a dónde va ni cuál es su destino. Fuimos llamados al cuerpo de Cristo para saber para dónde vamos y cuál es el destino de los hijos y de las hijas de Dios. Una maravilla. Una vez que Adán dice, voy a hacer lo que pienso y lo que creo, y deja a un lado la dirección de Dios, Adán se perdió. No sabía a dónde iba, ni cuál iba a ser su destino. ¿Cuán importante es el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo te da dirección y te da destino. Por eso sin Cristo nadie se puede salvar sin Cristo. Al menos que lo que pienso y lo que hago es conforme la dirección de la palabra de Dios. Encuentro entonces tener el saber para dónde voy y cuál es mi destino. Eso es importante en la vida. Por eso somos los seres privilegiados en Cristo Jesús, y la inteligencia divina interviene y crea el cuerpo de Cristo, porque Dios, para dar nuevamente al hombre la vida de Dios, para tener vida con Dios, Dios tenía que crear un cuerpo. Y en este caso la Escritura dice que es el cuerpo de Cristo. Por eso usted nunca debe dejarse de congregar, de estar en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En una oportunidad estaba en el centro de la ciudad, ahí en Maracaibo, y un hombre no sabía que era pastor, iba para la cañada de Urdaneta, y un hombre llegó, habían como 26 personas en la cola esperando autobús, y yo estaba en medio de ellos. Claro, no me veía, no importa, ¿no? Pero estaba en medio de ellos. Y llega un hombre y dice, yo tengo 4 hijos, son músicos, mi esposa y yo. Nosotros nos reunimos en familia y nosotros hablamos la palabra de Dios en familia, cantamos a Dios, no necesitamos de ir a una iglesia. Y yo me le quedé mirando al hombre. Porque la Biblia dice cuán bueno y delicioso es estar los hermanos reunidos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y le estaba diciendo a la gente que estaba allí, por eso no hace falta ir a una iglesia. Y usted sabe, uno es pastor. Y lo llamé aparte, ven acá. Y le dije, tú dijiste algo en la cual yo te llamo aparte para explicarte algo. ¿Usted sabe cuál salmo usted está citando? No sabía cuál era el salmo que estaba citando. ¿Cuál salmo es? 133. Y yo le dije, usted acaba de citar versículos del Salmo 133. Usted no puede tomar un texto, sacarlo del contexto, porque va a tener una mala interpretación del texto. Usted debe tomar el texto y luego los versículos anteriores y los versículos que están después para tener una interpretación correcta del texto.
La Escritura dice, es como el buen óleo que desciende de la cabeza a la barba de Aarón y a sus vestiduras. ¿Usted sabe quién fue Aarón en la Biblia? Cuando habla del Salmo 133. Y él no me supo decir. Yo dije, Aarón era gran sumo sacerdote. ¿Y dónde ministraba y servía Aarón? En el templo, en el tabernáculo. Cuando se escribe de Aarón, se escribe de que Aarón estaba en el tabernáculo y que lo que estaba en el tabernáculo juntos, reunidos en armonía, allí enviaba bendición, Dios y vida eterna. Y le aclaré eso y le dije, usted está equivocado. ¿Dónde pastorea usted en tal parte? Yo te visito este domingo, voy con mis hijos. Nunca fue. Pero quiero decirte que no hay nada para usted y para mí. En la vida congregacional encontramos la bendición del Señor. Es en la vida congregacional donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Por qué estamos hablando? Porque estamos haciendo referencia al cuerpo de Cristo. Amén. Estamos haciendo referencia al cuerpo de Cristo. La Escritura enseña, no dejaos de congregaos, como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Se acerca la venida del Señor. Y una de las cosas del apóstol Pablo es, no deje de congregarse. Cuando pensamos en la expresión no, tenemos que incluir en esa expresión de que no es una sugerencia, no es un consejo, no es una recomendación, es un mandato de Dios. En el mandato de Dios, Pablo expresa, no dejen de congregarse, porque algunos dejan de congregarse porque están mal acostumbrados. No vosotros, le escribe Pablo, no dejen de congregarse. La revelación del apóstol es que cuando estamos congregados como cuerpo de Cristo, es en el cuerpo de Cristo donde Dios envía la vida de Dios y donde podemos tener vida con Dios. Todo desciende y tiene inicio, comienzo dentro del cuerpo de Cristo. Jesús sopló sobre los discípulos. Recibí el Espíritu Santo. Luego le dice, quedaos en Jerusalén y esperad la promesa de mi Padre. Y luego dice el libro de los Hechos que estaban todos juntos, unánimes, y estaban orando. Y vino de repente el Espíritu Santo, llenó ese lugar y toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ezequiel habla que escribiría Dios en el nuevo pacto, en las mentes y en los corazones de los hombres, su ley, su palabra quedaría escrita en su mente y en sus corazones. Y ellos serán mi pueblo y yo seré a ellos por Dios. Dice la palabra que habla de un nuevo pacto. Luego aparece Joel y dice, el libro de Joel, profeta menor, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si usted me sigue, se habla de un nuevo pacto, donde Dios va a hacer algo especial en las mentes y en los corazones. Si usted va al libro de Joel, también dice que va a derramar del Espíritu Santo. Si va a los evangelios, Jesús habla del Espíritu Santo. Y si va al libro de los Hechos, Jesús habla que tiene cumplimiento el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Dios iba a cumplir lo que dijo Jeremías? ¿Cómo Dios iba a cumplir lo que el Señor anunciaba
acerca de la promesa del Espíritu Santo. Cómo Dios iba a cumplir cuando derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles allá en el libro de los Hechos, y esa manifestación gloriosa. ¿Cómo Dios lo iba a hacer dentro del cuerpo de Cristo? Porque Dios necesitaba hacer un cuerpo, así como hizo los cuerpos de las aves, los cuerpos de los peces, de las bestias, de los animales. Necesitaba un cuerpo para Él dar aliento y fueran seres vivientes con actividad y movimiento. Igualmente el hombre, un cuerpo, cuando lo creó, lo formó, sopló sobre el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente para tener la vida de Dios y tener vida con Dios. Una vez que Adán peca, que él decide pensar y hacer lo que él quería, sin la dirección de Dios, él quedó totalmente perdido. Dios entonces, para cumplir lo que dijo Dios mismo a través de Jeremías, a través de Joel, a través del Señor Jesucristo, y para tener cumplimiento acerca de la vida de Dios, que es el Espíritu de Dios, que trae vida a nuestras vidas, para Dios establecerlo, establece el cuerpo de Cristo, donde usted y yo estamos ahorita. Y no hay más glorioso que el cuerpo de Cristo. Y cada vez que uno lee, revisa acerca del cuerpo de Cristo, uno dice, esto es impresionante, esta es una maravilla de la inteligencia divina. Dios crea cuerpo para traer aliento. Dios creó el cuerpo de Cristo para que en el cuerpo de Cristo Dios transferir la vida de Dios para que usted y yo tengamos vida con Dios. Y la vida de Dios, para tener vida con Dios, es la dirección de Dios para no estar perdido y saber lo que vamos a hacer y a dónde vamos y tener destino para nuestras vidas. No hay nada más maravilloso que el cuerpo de Cristo. Amén. Así que estamos estudiando acerca de Adán y estamos hablando de la diferencia de los cuerpos donde Dios usó su palabra creativa en las aves, y disculpe que se lo siga nombrando, las aves, los peces, la bestia, los animales. Dios hizo esos cuerpos, dio aliento de vida para ser seres vivientes. En cuanto al hombre fue diferente. Dios transfiere lo que está dentro de él, la vida de Dios. En cuanto al hombre, una vez que transfiere la vida de Dios, lo hace para que el hombre tenga vida con Dios. Por eso usted y yo tenemos vida con Dios. Amén. Oramos y cuando oramos, clamamos y nos humillamos ante Él, parece que uno respirara de nuevo. Amén. Dios da aliento a los animales, la bestia, para ser seres vivientes y tener vida existencial. Y en la vida existencial de los seres vivos que estamos hablando, en esa vida que ellos llevan, ellos están como animales, bestias, aves, peces perdidos. No saben por qué existen. No saben a dónde van. No saben cuál es el destino de ellos. En el caso nuestro, sí sabemos. Hay una diferencia. Cuando Adán piensa hacer lo que él cree sin la dirección de Dios, él quedó perdido. Quedó perdido semejante a quién? A las otras criaturas. Perdido. Sin saber a dónde va, sin saber cuál es su destino y sin dirección, él queda perdido
como los otros seres vivientes. Queda perdido Adán. Una vez que Adán se pierde, porque él decide, voy a hacer lo que pienso, lo que creo, sin la dirección de Dios. Él entonces no midió las consecuencias que eso le iba a traer. Toda persona que piensa y hace lo que él cree sin la dirección de Dios, eso trae consecuencias. Lo que pasa es que el hombre sin dirección de Dios, él no puede discernir cuáles son las consecuencias de él. Adán no midió las consecuencias. Entonces, ¿qué perdió Adán? Cuando Adán no mide las consecuencias. Adán dijo, esto es lo que yo pienso, lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo voy a hacer. Sin la dirección de Dios, no sabía lo que le esperaba. En el libro de Primera de Corintios, esa carta, capítulo 15, usted va a encontrar acerca del aguijón y de la muerte. El aguijón, cuando él puya o pica, él hace un orificio. Y en ese orificio, él inyecta el veneno. Y la Escritura quiere decirnos a nosotros que el veneno, cuando Adán pecó, vino el enemigo, inyecta el pecado. Para que el pecado controle a los hombres y el hombre quede totalmente perdido sin saber a dónde va ni cuál es su destino. Pero la inteligencia divina, por su amor y por su misericordia, y porque Dios es un corazón bondadoso, establece el cuerpo de Cristo para librarnos de el veneno del pecado. Eso es interesante. ¿Pero qué perdió Adán? Bueno, nosotros vamos a la Escritura. ¿Qué perdió Adán? Es interesante lo que la Escritura viene mostrando. Y vamos entonces al capítulo 1 nuevamente. Y vamos a iniciar el verso 26. ¿Qué dice el verso 26? Hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué pierde Adán cuando decide pensar y hacer lo que él quería sin la dirección de Dios? ¿Qué pierde? Su imagen. Hay cosas que no son fáciles de explicar, pero no sé cómo poder decir algo buscando el reflejo de la luz. Si usted se coloca en el reflejo de la luz, su cuerpo, hasta el arbolito hay una sombra. Se puede crear una sombra, ¿verdad? Yo soy la imagen. Esta es la sombra. Sí pueden ver la sombra, ¿verdad? Creada por la luz. Yo soy la imagen. Esta es la sombra. ¿Cuál de las dos es la verdadera? La imagen, no la sombra. En el Antiguo Testamento, Dios da la ley que no es la imagen, es la sombra de los bienes venideros, y que esa sombra, cuando Israel siguiera la palabra del Señor y la obedeciera, iba a caminar siguiendo una sombra hasta llevarlo a la imagen que es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué perdió Adán? La sombra que él tenía que seguir para seguir caminando con Dios. Adán pierde la sombra. Para él poder seguir a Dios, Adán peca
hizo un acto de transgresión porque tenía conocimiento de Dios, Dios se quita y se aleja de Adán y él queda sin la cobertura y la dirección de Dios. Y después que Dios se aleja de él, él queda perdido sin saber cómo iba a buscar a Dios. Perdió su imagen, su sombra la perdió. Usted no ha visto gente que se aparta de Dios y usted le habla y le dice, se la pinta de una forma, de otra, argumentos, saca la Biblia, da testimonio, ejemplo. No vuelven a Dios. ¿Perdió qué? La sombra. No sabe a dónde tiene que ir. Nosotros estamos caminando con la imagen misma del Dios invisible, dice la palabra de Dios. Es la misma imagen de su sustancia, dice la Escritura. Amén. Cuando Adán, voy a hacer lo que pienso, lo que creo, sin la dirección de Dios, queda perdido. Cuando está perdido, Adán no sabía para dónde iba. No sabía su destino, Adán. Porque perdió la imagen. Y dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios. Pierde algo muy precioso, que es Dios, que es la vida de Dios, para tener vida con Dios, la pierde. Entrarán en un caos, en una degeneración, y la humanidad también entró en un caos y en una degeneración, porque la humanidad quedó perdida. Entonces Dios, para que no nos perdamos también nosotros, establece el cuerpo de Cristo. Amén. Y introduce dentro de ese cuerpo. ¿Cuán negativo es estar lejos del cuerpo de Cristo? ¿Cuán bueno es para nosotros estar dentro del cuerpo de Cristo? Y no lo diga porque soy pastor. No, él dice así, el pastor habla así porque quiere tener los creyentes con él. No, es lo que muestra la inteligencia divina. Somos parte de un cuerpo, la cual Dios creó y diseñó para transferir sobre ese cuerpo la vida de Dios, para tener vida con Dios. Es lo que dice la Escritura. No es invento del pastor. Es inteligencia divina haciendo maravilla en los corazones de los hombres y mujeres. Es la inteligencia divina que interviene acá. ¿Qué pierde? Pierde su imagen, la sombra, pierde su ilusión, pierde su verdadera apariencia y se convierte en un Dios. Lo peor de Adán perdió su imagen, su apariencia, su ilusión de Dios. No sabía cómo buscar a Dios, entonces él se hizo Dios. Porque el que yo diga, yo hago lo que yo pienso, lo que creo, hago lo que me parece. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo un Dios? Porque te vas a reverenciar a ti mismo y te vas a honrar a ti mismo, te vas a venerar a ti mismo. Estás haciendo de tu vida un Dios. Fue error de Adán. Pero si lo que pienso y lo que voy a hacer es bajo la dirección de Dios, no me pierdo ni me extravío. Y eso me permite caminar con el único y verdadero Dios, para honrar, para venerar y para hacer sacrificio a un Dios que me formó, que me creó. Amén. Por eso les acabo de explicar
Cuidado usted con lo que piensa y lo que hace sin la dirección de Dios. Se da testimonio en los TikTok. Es muy poco veo TikTok porque no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Y se habla de hombres que rompieron páginas de la Biblia y hablaron mal de Dios, y se da testimonio que ellos murieron. Porque Dios es infalible. Amén. Dios existe y es poderoso. De aquí en adelante, cuando yo leo acerca del cuerpo de Cristo, hermano, mirándome a mí mismo, yo dije, yo soy pastor, pero me voy a acomodar cada vez mejor. Voy a ser mejor pastor. Voy a acomodar mi vida. ¿Qué debe hacer usted cuando sabe dentro del cuerpo de Cristo que usted está y que ese cuerpo fue diseñado para Dios transferir la vida de Dios, para que usted tenga vida con Dios, el cuerpo de Cristo? Usted tiene que decir, me voy a acomodar. Porque aunque Dios en su inteligencia divina hizo la maravilla del cuerpo de Cristo, no quedamos exentos ninguno de un momento dado de pensar y hacer lo que yo quiera sin dirección de Dios. Pues ya usted sabe en la Escritura que estaremos extraviados y estaremos perdidos. Dios nos ama, nos anhela celosamente. Dios desea que caminemos con Él, más que nosotros con Él. Porque Dios sabe el destino de aquellos que caminan bajo la dirección de Dios. Y mire que estamos en las redes. Y las redes te dicen cualquier argumento contra Dios. Pensamiento contra Dios. Fortalezas mentales contra Dios. Eso lo enseñan las redes cuando te enseñan. Haz lo que piensa y lo que cree, porque eso te va a hacer bien. Si la dirección de Dios, te va a hacer mal. No te va a hacer bien. Así que Adán, ¿qué pierde? La imagen. Adán pierde, según ese versículo 26, la ilusión de Dios. No, ya no quiero buscar a Dios. Perdió la ilusión de Dios. Lo que pasa es que no sé, esa iglesia no me llena. Perdiste la ilusión de Dios. Lo que pasa es que ahí hay problemas. Perdiste la ilusión de Dios. Son argumentos nada más. No pierdas la ilusión de Dios. No pierdas la imagen de Dios en tu vida. No la pierdas. ¿Qué es lo segundo que él pierde? La semejanza de Dios. Si lo puede leer conmigo en el verso 26, léalo. ¿Qué dice el verso 26? Un voluntario, una voluntaria, por favor. ¿No hay ninguno? En voz alta, hermana, lean en voz alta. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Semejanza está relacionada a parecido, un parecer. Está relacionada concretamente a un modelo, una forma, a un aspecto. Eso es semejanza. Amén. Si nosotros hablamos de este micrófono, ¿por qué este micrófono tiene esta forma? Porque fue hecho un molde, es un molde, y tiene esta forma. Este micrófono no va a tener otra forma,
al menos que sea hecho en otro molde. Amén. ¿Qué pierde Adán? La forma. ¿Qué pierde Adán? El molde de siempre tener la vida de Dios. Y para tener vida con Dios, Adán la pierde esa forma, ese molde. Usted, donde Dios le introdujo en el cuerpo de Cristo, para que usted tenga el molde de Dios y usted siempre camine con Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella, dice la palabra de Dios. La palabra hechura es molde. Creímos en Cristo, fuimos moldeados. ¿Para qué fuimos moldeados? Para tener vida con Dios. Y para tener la vida de Dios fuimos moldeados. Adán perdió el molde. Él se ajustó a la vida existencial. Se ajustó a la vida existencial. Porque perdió el molde. Usted recuerda en San Juan capítulo 21, donde los discípulos, se fue el Señor, ellos tenían hambre y dijeron, vamos a pescar. Ellos van a pescar porque tenían necesidad de alimento. Mas cuando estaban con el Señor, cuando ellos experimentaban la vida del Señor, nada les hacía falta. Entonces ellos, voy a hacer lo que pienso y lo que creo, eso es lo que voy a hacer. Hey, voy a pescar. Fueron a pescar, no hubo pesca. Siendo expertos en la pesca, no encontraron peces. Aparece el Señor. Hijitos, ¿te deja algo de comer? No. Tirad la red a la derecha y hallaréis. Lanzaron la red a la derecha y dice la palabra que pescaron peces grandes, dice la escritura. ¿A dónde? No en lo profundo del mar, sino en la orilla, porque ellos estaban recogiendo sus redes, estaban en la orilla, y nunca los peces grandes, los peces gordos, se pescan en la orilla, sino en lo profundo del mar. Pero como es el Señor de los cielos, de la tierra, como es el Señor de los peces, el Señor de toda bestia, el Señor del hombre mismo, dijo, echad la red a la derecha. Los peces escucharon la voz del Señor y entraron en la red, porque es la voz de Dios, la palabra creativa de Dios. Los discípulos estaban perdiendo su molde y eran discípulos del Señor. Estaban perdiendo su molde, no podían salirse del molde. Adán pierde la semejanza, el molde, en la cual fue destinado a tener la vida eterna y tener vida con Dios. Ese era su destino, por la cual fue hecho. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por la cual fue hecho. Usted decide en la vida si deja el molde de Dios. Voy a hacer lo que quiero, lo que pienso, no me importa nada. Yo escucho gente así. Pastor, a mí no me importa nada, pastor. Cuidado con lo que estás diciendo. No me importa nada, pastor. Y peor aún, publican en las redes que están sin moldes. Y otros débiles caen en los que dicen en las redes lo que dejan el molde, la semejanza de Dios. Nunca pierdas tu molde. Jesús te hizo. Creíste en Cristo, vino un molde.
Fuiste hechura suya, y dice, creado en Cristo Jesús. El molde es Jesucristo, para darnos Jesucristo a través de él, de ese molde, la nueva vida que nosotros necesitamos. ¿Dónde debemos caminar y cuál será nuestro destino? El molde es el Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, aquí todos están dentro del molde. Ninguno está perdido, extraviado. Ninguno se hace ser su Dios. Voy a hacer lo que quiero, lo que pienso, sin la dirección de Dios. Gracias a Dios, todos aquí. Eso es en otras iglesias, aquí no. Gracias al Señor, estamos en el molde de Cristo. Hermano, tengo mi cronómetro. Se acabó el tiempo. ¿Seguimos? No. Vamos a parar porque las hermanas tienen que hacer almuerzo. Comenzamos, iniciamos el domingo que viene otra vez. Invita a los hermanos. Estamos tocando algo muy importante. Cuando Adán se perdió, decide hacer lo que él piensa y lo que quiere, sin la dirección de Dios, él se extravía, él se pierde. ¿Qué perdió? Perdió su imagen y su semejanza. Continuamos el domingo que viene, Dios mediante. ¿Qué le parece si usted está sobre sus pies y oramos unos momentos? Yo sé que la actividad de ayer